gusto estar aquí con ustedes, estar participando en este diplomado. Tengo entendido que soy el último participante, que ya tuvieron 4 módulos anteriores, y nuestro módulo va enfocado a la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, a lo largo de esta semana, en las 4 sesiones que vamos a tener, pues vamos a tratar de, a través de un método eh, deductivo, vamos a tratar de ir contestando algunas preguntas, como llamo yo, detonantes, a lo cual le daremos respuesta aquí de manera conjunta, de forma presencial, junto con el material que está en la plataforma que me pidieron se recabara para que lo tuvieran ustedes, lo pudieran consultar y ampliar el bagaje que vamos a tener, en donde yo quisiera pedirles, pues, más allá de querer decir, vamos, estamos en un diplomado a nivel académico, pues estábamos en un trabajo conjunto en donde su servidor, pues, va a ser una función más de facilitador, más que de instructor. Facilitar a través de la construcción de diversos conceptos que ya también revisando su temario, pues he visto que ya los expertos que me han antecedido, pues les han explicado diferentes, diferentes puntos de vista y diferente material ya suficientemente revisado por ustedes. Entonces, para no enfrascarnos en ser repetitivos en temas, pues lo que vamos a tratar de hacerlo un poco más ágil a través de la construcción o que ustedes me van a ayudar a hacer de algunos de los conceptos más importantes, para que a través de ese método inductivo, deductivo, o sea, vamos a hacer ahí un poquito de indo campechaneando, entre todos ir construyendo la respuesta a estas preguntas y lo más importante, la construcción de los conceptos que abarca el tema que nos toca. Esta construcción de conceptos yo considero que es lo más importante. Eh, Cuando estamos en la escuela, en la universidad, para abajo, lo que hacemos normalmente pues es memorizar los conceptos para luego contestar los exámenes. O por lo menos eso hacía yo cuando iba en la universidad o en la prepa, ¿no? Tratar de aprenderme. Yo soy abogado de formación y pues sabrán ustedes que muchas veces los abogados pues, no la pasamos nada más aprendiéndonos conceptos para después aplicarlos, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, sobre todo ya cuando nos encontramos en la actividad pública, pues lo más importante como adultos, ya como participantes profesionales, pues no es tanto memorizar, sino el entender y aprender el concepto. Cuando nosotros logramos entender y aprender el concepto, ¿qué significa aprender? Para mí aprender es cuando lo tomo y lo hago mío. Cuando un concepto ya lo hago mío y lo hago parte de mi cultura profesional y personal, se vuelve una herramienta de trabajo. Y por eso es muy importante que en el tema tan trascendental que vamos a abordar, pues ustedes aprendan estos conceptos, los utilicen y los vuelvan herramientas fundamentales, porque vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar de la perspectiva de género y vamos a hablar de la evaluación. Y vamos a ver cómo estos 3 conceptos llega el momento en que se van a fundir para hacer una sola herramienta de trabajo que debe funcionar en su ámbito profesional. Y si no, por lo menos a nivel cultural les va a elevar, van a ser, como ahora se dice ahora, los temas que están de moda que les va a permitir a ustedes debatir y tener un verdadero conocimiento. No sé si ya revisaron mi apartado en el módulo. Ahí viene una breve reseña. Mi nombre es Juan Manuel López Arroyo. Soy oriundo del estado de Puebla. Como les decía, soy abogado de origen, de formación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuento también con una maestría en evaluación de políticas públicas por la Universidad IESE. He hecho algunos otros estudios a nivel posgrado en materia de administración, gobierno y políticas públicas. También cuento con diversos diplomados. Uno de los más recientes es
en la gestión legal del territorio, la perspectiva jurídica del urbanismo, del desarrollo urbano, que es algún tema también muy interesante, y con algunos estándares de competencia expedidos por conocer, como en consultoría, liderazgo en el servicio público, evaluación de competencias, entre algunos de los que más presumo, ¿no? En el ámbito profesional, pues, aparte de ser en algún tiempo abogado litigante, tengo un poco más de 26 años en el servicio público. He sido a nivel municipal, estatal y federal, he ostentado diversos cargos, algunos de los que más me gusta recordar. Fui síndico municipal, presidente municipal interino en el 98 de mi municipio donde yo nací, de Zacatlán, Puebla, y después he tenido cargos a nivel estatal. Fui director de vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social, secretario técnico de la subsecretaría de esa misma, aquí en Puebla. A nivel federal fui titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la que entonces era Sede Sol, y posteriormente fui coordinador de asesores en la Secretaría y delegado de la SEDATU aquí en el estado de Puebla. Desde, desde el año de 2019 soy asesor en planeación del municipio de Zacatlán, y aparte en la actualidad tengo mi propia consultora en donde nos encargamos de elaborar planes de desarrollo, planes estratégicos de ordenamiento territorial, capacitación a funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me permite estar aquí con ustedes, pero sobre todo el que hagamos un trabajo colaborativo, en que aprendamos juntos, vayamos haciendo este desarrollo de los conceptos y a su vez, pues sí, ir viendo su aplicación práctica, porque yo siempre he considerado que el conocimiento que no se aplica, sobre todo a nivel profesional, pues es un conocimiento que puede ser a lo mejor muy importante, muy erudito, ¿no? Pero no es tan útil y por lo tanto deja de ser valioso. Por eso es muy importante que todo conocimiento tenga un grado de aplicación. Y eso es lo que vamos a tratar, que por lo menos algunos conceptos de los que veamos aquí, ustedes los puedan ir aplicando. Voy a empezar con mi presentación. Esta presentación, perdón, me pueden poner en el chat si la alcanzan a ver. Creo que no, ¿verdad? No, no se ve. Ahí ya. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces arrancamos. Si ustedes me hacen favor, ahorita yo les voy a dar algunas reglas que tenemos para este módulo. Como les decía, nuestro módulo se llama Evaluación de Políticas Públicas enfocadas al género. El tema número 1 que vamos a ver el día de hoy se llama Género y Evaluación de Políticas Públicas. Como les decía, les doy la bienvenida, ya hice una pequeña presentación. Ahora, si ustedes en el chat quieren ir poniéndome su nombre, de dónde son y el cargo, puesto, función que están ocupando, ¿no? Para que vayamos avanzando, yo lo voy leyendo aquí y me voy dando una idea del trabajo. Aprovechando que ahorita que somos 15. Me dicen que están inscritos 150, a lo mejor al final tenemos la oportunidad de tener a más. Pero ahorita vayan poniéndome, por favor, en el chat su nombre y de dónde son. Imagino que todos son del estado de Quintana Roo y el puesto que ocupan en el gobierno. Vamos a tratar que en este módulo, como les decía, tanto la parte presencial que vamos a hacer en las 4 sesiones de hoy, el martes, mañana y jueves y viernes, junto con todo el material que se les ha proporcionado, que son lecturas y videos que he seleccionado relacionados con el tema, podamos lograr esto, que ustedes,
personas participantes, al terminar el módulo, aprenderá los conceptos básicos sobre la evaluación de políticas públicas en materia de género, lo que permitirá que reflexiones, eso es lo que estamos buscando, la reflexión, sobre la importancia de la implementación de estas como medio para cerrar las brechas entre hombres y mujeres y por tanto su adecuada evaluación. Me quedó un poquito como trabalenguas, pero aquí hay que detonar para empezar a partir de qué es lo que queremos lograr con este módulo. Y aquí es aprender conceptos básicos, pues sobre el tema de la evaluación de políticas públicas en materia de género. Pero lo que más me interesa, a mí lo más en lo particular, como su facilitador de este tema, es que reflexionen la importancia de por qué vamos a evaluar las políticas públicas con perspectiva de género. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿No? Entonces, este va a ser el objetivo general. ¿Cómo a su vez los voy a evaluar yo para que puedan pasar, acreditar este módulo y en general obtengan su diplomado? 80% las actividades por sesión. Vamos a tener 4 actividades que al final, terminando el próximo viernes, me las van a hacer llegar subiéndolas a la plataforma. ¿De qué se trata? Ahorita lo vamos a ir viendo en cada una, ya viene su trabajo, que incluso creo que en la misma plataforma, en el módulo, en el material del módulo, viene de qué se trata cada actividad. Se trata de hacer una especie de resumen, pero más que resumen es la interpretación de los conceptos que estamos viendo, que ustedes lo van a contestar a través de 5 preguntas detonantes que ustedes mismos se van a autocalificar. Ahorita vamos a ver cómo. Y 20% del examen final, que los que ya se adelantaron ya lo vieron, entonces no va a haber mucho problema. Reglas: cámaras abiertas en cada sesión, micrófonos cerrados, pedir la palabra para intervenir, revisar el material en plataforma previamente a la sesión, respeto al instructor y a los compañeros, no intercambiar información fuera del tema del módulo. ¿Ok? Eso van a ser nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras reglas. Aquí, por ejemplo, y empiezo a ver sus mensajes para que nos vayamos conociendo, ahorita no físicamente, pero por lo menos, Randy me saluda, yo creo que a todos también. Soy la Verónica, también buenas tardes a todos. Aquí me dicen que no, yo cuando pregunté, ¿verdad? Ya, ok. Mariana Sánchez Tapia, es directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Benito Juárez. Ah, ok, perfecto. Me imagino que Mariana, pues es abogada, ¿verdad? Entonces, sí es directora del Centro de Justicia o una No. carrera, o carrera fin. Ah, Bueno, soy de origen comunicóloga y con maestría en gestión pública. perfecto. Entonces, es que yo me emocioné siempre que veo la palabra justicia, me imagino abogado o abogada, ¿no? Pero no, la justicia es para todos, como vamos a ver. Aquí tenemos a la contadora Wendy Rodríguez, subdirectora de contabilidad de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. O sea, quiere decir que ella tiene más poder que los fiscales, ¿verdad? Porque es la que maneja las cuentas. Saludos, contadora, mucho gusto saludarla. Randy Bastarrachea es del Instituto de Acceso a la Información y soy coordinador del Estado Abierto y Transparencia Proactiva. Excelente, ¿no? Es una actividad muy, muy importante. Juan de la Cruz Chulín, auditor especial. Juan, ¿me puedes decir qué SECO es? Disculpa mi ignorancia. No, no sé si no me escucho. Bueno, Ah, sí, adelante. sí, lo que pasa es que el sonido no te puesto en audífonos. Ah, es Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo. Perfecto. Muchas Sí, gracias. sí, nada. Por eso les digo que vamos a aprender juntos, ¿no? Yo acabo de aprender Sí, qué cosa es la SECOES. Y sí, Secretaría de pues la Contraloría cuando del vaya a Estado de Quintana Quintana Roo. Roo, ya voy a saber. Ándale, aquí ya soy bien recibido. En el Estado de Quintana Bueno, Roo. digo, mientras no Sí, haya cambio en el próximo gobierno, ¿verdad? ándale. Adalberta Chi Francisco, coordinadora de evaluación normativa de la Secretaría de Contraloría del Estado. Perfecto. También, muy importante. Dora María Rodríguez, mucho gusto, de Quintana Roo, directora administrativa de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
Soy la Verónica García Guerrero, contadora de profesión, con maestría en Administración Pública, trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico como directora de articulación productiva. Excelente. Buenas tardes. Abraham Sánchez, director del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CAB Quintana Roo. A ver, Abraham, explícame también qué cosa es la CAB, que me imagino que es la Comisión Estatal de... Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. Ah, excelente. Les digo que así vamos aprendiendo. Blanca Rodríguez Angulo, Auditoría Superior del Estado, coordinador de auditorías al desempeño en el ámbito municipal. Entonces, ya sabemos que nos va a dar el módulo de auditoría, ¿verdad? La última que vamos a ver. Y son todas las personas que tengo. No sé si alguien hacemos otro bloque. Bueno, como veo que somos muy disímbolos en profesiones y en, ¿cómo se llama?, en las diversas dependencias, bueno, entonces vamos a entrar en materia rápidamente. Como les decía, sí es muy importante que revisen su material, el material que les hice llegar, porque nosotros lo que vamos a ver acá nada más son como a nivel estructura formal de los conceptos. Ya las lecturas y los videos que elegimos, que estuvimos buscando para este módulo, les dan ya una perspectiva muy, muy amplia. Yo le había puesto aquí en primer lugar perspectiva de género. Realmente debemos de empezar desde la definición de género, ¿no? O sea, de decirnos qué cosa es el género, ¿no? Entonces, porque la perspectiva la vamos a ver más adelante. Por eso les decía que los conceptos que vamos a ir manejando se van a ir fundiendo, y al final yo lo que espero es que podamos lograr que ustedes en los diferentes ámbitos que se desempeñan y que como veo son muy interesantes, muy importantes y muy estratégicos, diría yo, sí se aplica muy bien y lo vamos a ver por qué. Tanto el conocimiento de lo que es una política pública, como lo que es como lo que es la perspectiva de género, que para mí son dos herramientas valiosísimas, que cuando se juntan, pues se convierten en un detonante muy importante que busca transformar el ámbito gubernamental orientado a lograr pues, la igualdad de género, ¿verdad? Eso va a ser lo más importante, que ustedes logren reflexionar por qué es importante que podamos, y en el caso mío, digo, ya al final, pues todo el contexto de este diplomado, pues va enfocado a eso, ¿no? La construcción, el diseño, la evaluación de políticas públicas con enfoque de género. Pero a mí más que venir a darles una clase teórica, como les decía, y dejarles machacados algunos conceptos que se los aprendan, pues lo más importante y mi meta es, mi objetivo es que reflexionen de la importancia, ¿no? Porque muchas veces, pues dice, bueno, y muchas veces les pasa, yo lo he visto, ¿no? Cuando me ha tocado ser consultor o asesor o diseñar algún plan municipal de desarrollo a nivel municipal, valga la redundancia, pues muchas veces eh, les recuerdo, por favor, que todos con sus micrófonos apagados, y si alguien desea participar, me lo hace saber y ya puede abrir su micrófono. Les decía, muchas veces yo he visto y he sentido que los presidentes municipales, o presidentas municipales, casi no me ha tocado trabajar, y eso es un tema que vamos a ver, pues piensan que cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos, vamos a hacer el plan municipal en materia de género, o cuando hablamos de que un eje transversal, pues es la equidad de género, dice, pues hay que lo vea el DIF, o hay que lo vea el Instituto Municipal de las Mujeres, o el Centro de Desarrollo Municipal, o sea, todas las figuras que existen, ¿no? Y se lo mandan nada más a un área específica, cuando realmente debe ser un eje, así como se dice, transversal, debe tener una perspectiva transversal, la búsqueda de la equidad, de la igualdad de género para todas las administraciones, desde la federal hasta el municipio más pequeño, ¿no? Para que realmente se logre tanto el diseño y la implementación de políticas públicas que busquen ese enfoque, o que tengan ese enfoque, o que se diseñen con ese enfoque de lograr la igualdad. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema público? Yo no nos vamos a meter tanto en temas de políticas públicas porque yo creo que ya lo hablaron.
vamos a ir tomando ya algunos conceptos que considero que ya deben estar puestos sobre la mesa para ustedes. Y bueno, primero que nada vamos a decir, bueno, ¿qué es primero? ¿El sexo o el género? Bueno, muchos especialistas nos dicen, el sexo es una cuestión biológica. Nacemos de un sexo masculino o femenino, a diferencia del género, que es una construcción social, que si no me equivoco, ya lo vieron ustedes en su primer módulo, porque es una construcción social, ¿no? Es la imposición a veces, y a veces suena feo, ¿no? Pero eso, y me gusta mucho el segundo video que tienen ustedes, lo van a ver, cuando nos dicen, a veces esa construcción social nos obliga al que el género sea predeterminado de acuerdo al sexo. Ahora que hablamos de inclusión, hoy que hablamos de respeto a los derechos, pues a los derechos de preferencias sexuales como parte de los derechos humanos, sí es muy importante considerar al género que el género pues tiene que más allá de partir de estereotipos que son preestablecidos por la misma sociedad, pues el género debe permitir al ser humano pues, su desarrollo, su propio desarrollo integral y de su personalidad. Entonces el género, al ser una construcción social, muchas veces predetermina cuál es la función que se realiza, que el individuo va a realizar dentro de la sociedad. Muchas veces lo hemos visto, lo hemos oído, y a veces es incluso desempeñar un papel que no es necesariamente el que uno quiere desempeñar, ¿no? Y el gran problema de nuestra sociedad que dicen los académicos y académicas, obviamente, que es antropocéntrica, androcéntrica, es decir, que el hombre es el centro de nuestra sociedad, que el hombre es el género, el sexo, que tiene preponderancia sobre el género femenino. O sea, toda esa construcción social, pues le ha dado traste al gran tema que es la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, si partimos de la idea de que el género es una construcción social en donde se le da a cada uno de los sexos una, una estructura predeterminada, con roles predeterminados, con funciones predeterminadas, ahí nos podemos quedar. Ese es el género, o sea, esa es la construcción social que te dice, tú como hombre debes actuar con estas características, debes ser el proveedor, debes salir a trabajar, etcétera, etcétera. Y tú como mujer debes quedarte en tu casa, cuidar a tus hijos y ocuparte como incluso con mi esposa, que también es abogada, nos reímos mucho porque hemos visto algunas escrituras públicas en donde los notarios ponían, ¿no? El señor fulano de tal, compra una casa con ocupación comerciante, ¿no? Y su esposa fulana de tal, dedicada a las labores propias de su sexo, ¿no? O sea, con eso nos querían decir los notarios de antes del siglo pasado cuál era el papel predeterminado que tenía esa señora. Su sexo establecía, por lo tanto, su género y su condición era ocuparse de la casa, ¿no? Y eso llevó, pues, a un gran problema, ¿verdad? A un gran problema que, como ustedes lo han de haber visto y lo han de haber estudiado, pues se vuelve un problema público. Y ese es el primer requisito para la construcción y la elaboración y el diseño de las políticas públicas. Como lo recordarán y así brevemente lo diré, pues las políticas públicas no son más que otra cosa que los cursos de acción que toma un determinado gobierno para resolver un problema público con eficiencia, con eficacia, dentro de un marco de legalidad y con la participación social. Eso es lo que busca una política pública, resolver un problema público. Y me quedarán decir ustedes si la inequidad entre géneros es un problema público, sí o no. Si me lo quieren poner en el chat, yo aquí voy contestando. Si ustedes consideran que no es un problema público, pues damos por cerrado aquí el diplomado y ya está resuelto, ¿no? Bienvenida Yasmín Serrano, directora de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
claro que sí es un problema público, ¿no? Y vamos a ver por qué. Acuérdense que el primer paso para la construcción de una política pública es que exista un problema de política pública, perdón, un problema público. Si no existe un problema público, entonces no va a existir una política pública, ¿no? O sea, es junto con pegado, como dicen en mi pueblo, ¿no? El ciclo de las políticas públicas nos habla necesariamente de que aquí debemos acotar cuál es el problema que se va a resolver. Esa es la diferencia de las políticas públicas con los planes de gobierno, con las estrategias de gobierno que resuelven problemas más amplios, ¿no? O sea, resuelven problemáticas más amplias, mientras que una política pública se va a enfocar a un problema público en concreto. Ahora, cuando hablamos del problema público, que es la inequidad, la falta de igualdad de géneros, ahí, como digo yo, estamos hablando de un macro problema dividido en varios problemas específicos. Y ahí viene también la atención de políticas públicas con perspectivas de género para poder atender problemas públicos derivados del gran problema público que es la falta de igualdad entre hombres y mujeres o entre géneros, ¿sí? Es decir, el gran problema público ya sabemos cuál es, pero de ahí se derivan y ustedes, cada quien en los diferentes ámbitos que ustedes están teniendo, que están trabajando, que ya me dijeron desde la Comisión de Atención a Víctimas hasta quien está en el Centro de Justicia, quien está en Medio Ambiente, quien está en Economía, cada uno tiene una fracción de ese gran problema que es la falta de equidad y la falta de igualdad. Ese gran problema se segmenta y cada quien lo va a ir atendiendo. Pero imagínense si tenemos nosotros una falta de visión de gobierno de la perspectiva de género. Es decir, no es lo mismo hablar del problema que tener las gafas necesarias para enfocar el problema con perspectiva de género, como vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Porque entonces nos quedamos con el gran problema y como les decía, bueno, pues ponle en el Plan Municipal de Desarrollo que va a haber igualdad entre hombres y mujeres. Ajá, y tienes 90% de personal masculino y 10% de personal femenino. ¿Hay igualdad en la administración pública? Pues no, ahí ya tenemos un gran problema, ¿no? Ahora resulta que los directores ganan tanto, y las subdirectoras, porque no hay directoras, ¿no? Acá todos son, a mí me ha tocado trabajar en ayuntamientos o asesorar a ayuntamientos donde efectivamente, y estamos hablando no de pequeños, municipios de cierto tamaño, donde el 60, 70, hasta el 80% son directores y el resto son directoras. Y después todo el personal femenino hace las funciones esenciales, las más importantes, pero no son los titulares, ¿no? Así es de injusto a veces la administración pública. Por eso se tiene que tener una perspectiva de género desde que construyes tu gobierno, porque si no está la opinión femenina, si no está en la igualdad de circunstancias, pues entonces también pues vamos hacia la parte de la inequidad en la toma de decisiones por la falta de perspectiva. A lo largo de esta semana vamos a ir viendo cómo esa toma de decisiones que han construido los científicos sociales que se llaman políticas públicas, no es otra cosa más que una herramienta, una metodología para ayudar a los que toman las decisiones, llámese alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, en cualquier ámbito, a tomar las mejores decisiones para resolver los problemas públicos. Se dice ahora que es muy difícil gobernar, sobre todo cuando tienes la presión social. Por eso, cuando tú abres tu agenda para incluir problemas públicos y tomas en cuenta a la sociedad para que participen en la solución, primero para poder diagnosticarla y analizarla y saber qué le duele a ese segmento de la población y cuál es el problema público. Y que logre transitar de un problema general a un problema ya que está en la agenda política. Acuérdense ustedes, una política pública parte de una agenda, pero la agenda tiene tres momentos. La agenda pública, exactamente, que es cuando el problema está latente en la sociedad. Y después, cuando lo toman los administradores o los políticos, los diputados, se vuelve agenda política. Pero no va a estar en la ruta de solución
hasta que no se vuelva agenda de gobierno. Les pongo un ejemplo. Imagínense que en una calle hay un desagüe de aguas negras. ¿A quién le molesta? ¿A los que viven cerca o a los que están al otro lado de la ciudad? Obviamente solo a los que están más cerca, ¿no? En las calles alrededor, si huele feo, si es un foco de contaminación. Y ya pasaron varias administraciones y nadie lo quiere resolver. O sea, todos los presidentes, no, pues ¿cómo voy a gastar? Acuérdense que antes, pues todos los presidentes, pues les gustaba, y hablo de presidentes porque es el género, ¿no? Pero ahora debemos decir forzosamente, todas las personas que desempeñan la primera regiduría en un municipio, usando un lenguaje incluyente, entonces los vecinos pues se manifiestan y de ser un problema de ellos se vuelve un problema público porque tiene que salir la autoridad a resolver el problema porque ya se le manifestaron y se compromete que en el transcurso del año va a empezar a entubar esas aguas negras y termina el año y no lo entuba y entonces pues ya se apoyan en el diputado, cierran la carretera, ya se volvió un problema público que iba a resolver la autoridad en un problema político. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Pues hacer que transite de la agenda pública que tenían los ciudadanos, los vecinos, a la agenda política, donde ya había habido un compromiso, a la agenda de gobierno. ¿Cuál es la agenda de gobierno? Utilizar un programa público, utilizar el ramo 33 en el fondo 3, que permite la utilización de recursos para el drenaje, o no sé, hacer una cooperación, no sé, utilizar el presupuesto para poder resolver el problema. Ahí no es necesariamente una política pública, esa es una obra pública que entra dentro del programa. La política pública es cuando le dicen a los vecinos, mira, vamos a entubar y vamos a poner una losa para que se convierta en calle y deja de ser un drenaje. Nada más tú fórmate, organízate tu comité que me exigiste, arréglenlo, vuélvalo un jardín, píntenlo, hagan un espacio, rescaten el espacio público. Entonces ya logramos combinar ahí en el ámbito, en el tema del problema público, convertirlo en una política pública porque el gobierno pone el dinero para resolver pues el tema de infraestructura, pero el rescate del espacio público lo está haciendo la misma sociedad, los mismos vecinos que eran afectados. Y lo que hace un año era una pestilencia en una Barranquilla, ya se convirtió en un jardín bonito, en donde participó la ciudadanía, en donde el gobierno resolvió el problema de infraestructura y todos felices. Ese es el proceso de las políticas públicas, pero para esto pues tiene que seguir un camino, ¿no? No es nada más de llegar y decir, sí, pues toma recursos, ¿no? Y si al final no le alcanza, porque a lo mejor muchas administraciones no lo hicieron porque no les alcanzaba el dinero, porque tenían otras prioridades. Entonces parte de un diagnóstico. Pero tomemos este mismo ejemplo y ahora vistámoslo o démosle ahí una pequeña barniz en donde haya perspectiva de género. Te quedó muy bonito, pero antes nadie pasaba por ahí. ¿Por qué? Pues porque era una Barranquilla. Pero ahora, como ya quedó bonito, ya es paso. Y ya pasan los muchachos, hay una escuela cerca, pero ¿qué crees? En la noche pues queda oscuro, en la noche ya fue alguien y dejó ahí la basura, ya, y de repente se vuelve un problema de seguridad pública. Ya no es un problema de salud, ya no es un problema de contaminación. ¿Por qué no desde un principio lo pensamos con perspectiva de género? Y dijimos, bueno, aquí se va a convertir, pero tengo que poner más seguridad, las banquetas deben permitir que las señoras pasen con sus niños, o sea, debe haber mayor inclusión. Eso es cuando hablamos, cuando un gobierno debe tener esa perspectiva, cuando empieza una obra, cuando empieza un programa, cuando empieza, debe tener sensibilidad a los diferentes problemas que pueden ir resolviendo. Y entonces, si ya tenemos el problema público, pues de la violencia intrafamiliar, el problema de los abusos en la calle o del acoso sexual, desde que tú construyes una obra ya debes tener esa perspectiva. Entonces, rápidamente vimos en este primer tramo qué cosa es género, ¿no? Y ya ustedes ya lo saben, ustedes saben más que yo, la perspectiva que se debe tener para poder saber que existe un problema público. Y aquí yo se los ponía, por ejemplo, para mí es un problema público la falta de equidad por esto.
Los antecedentes históricos pues, también funcionan como herramienta de construcción de políticas públicas. Brevemente lo mencionamos, pero miren, eso es muy interesante. No sé si lo alcancen a ver. Nosotros somos 126 millones y cacho, 14,024 personas que habitan el territorio mexicano. De esos, de cada 100 habitantes, 49 son hombres y 51 son mujeres. Es decir, hay más mujeres que hombres. Eso, cuando hablamos de que los gobiernos municipales se componen hasta en un 80-20% de hombres contra mujeres, aquí está el problema público. Porque entonces las políticas públicas corren el grave riesgo de ser, como dicen en el video que van a revisar, ser políticas ciegas, las políticas que no toman en cuenta la perspectiva de género y hacen políticas partiendo de que todos somos iguales. Sí, pues somos iguales, pero no es cierto, no somos iguales, porque la perspectiva de género nos va a enseñar que si bien es cierto, en donde nos igualamos hombres y mujeres, es que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ahí es donde existe la igualdad. Pero si nos vamos a los temas fisiológicos, a los temas de carácter, de forma de ser, de constitución física, no hay igualdad. Y como decía una jefa mía, es que no es que las mujeres seamos un grupo vulnerable, somos un grupo que los hombres nos han puesto en riesgo. Y miren, ¿por qué? Porque 49 hombres tienen sojuzgadas a 51 mujeres. Bueno, ya reducido, ¿no? Ya en la práctica, pues ya hay mucha igualdad, pero sigue siendo un gran problema público en donde todavía no se logra la igualdad, como vamos a ir viendo ahorita. Sin embargo, hay mayor cantidad de hombres, fíjense, este dato es muy interesante, de hombres de 0 a 19 años. Y a partir de los 20, 24 años, la cantidad de mujeres es mayor a la de los hombres. La gráfica es más ancha en el centro y se reduce en base, lo que significa que la proporción de niñas y niños ha disminuido con el paso del tiempo. Fíjese, cómo entre más jóvenes hay más niños y entre ya, o sea, que sí que hay mayor madurez en las mujeres, ¿no? Y eso tiene una explicación muy, muy, muy clara, ¿no? Como la vamos a ir contestando. La población económicamente activa. Este es un dato también muy revelador. Las mujeres representaban el 40% de la población económicamente activa del país. El total de mujeres trabajadoras en todo el país ascendía a unos 23.8 millones, mientras que los hombres eran alrededor de 35.6 millones. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que hay más mujeres que hombres, hay más mujeres que son económicamente, que están dentro de la PEA. Y aquí viene una de las grandes injusticias que precisamente cuando hablábamos de los roles que se desempeñan obligatoriamente por cuestión de género como resultado de la construcción social. Tu mujer, tu lugar es estar en tu casa. Al estar en tu casa, no estás en la población económicamente activa. Como si trabajar en la casa no fuera un trabajo, valga la redundancia. Sí, pero no remunerado. Entonces no se refleja en el PIB. Si ese trabajo fuera pagado, que el hogar, la familia, le pagara a la madre de familia por trabajar, eso se reflejaría en la población económicamente activa, porque yo no creo que a estas alturas pues no haya tantas mujeres como hombres trabajando, puede ser que hasta más, ¿verdad? Pero ahí viene el problema público, cuando vemos inequidad en los cargos, en los puestos, en las oportunidades laborales, en los sueldos, etcétera, etcétera, siendo que hay más mujeres que hombres, ¿no? Estos números, recuerden, esos son los que sirven para hacer los diagnósticos y para ir definiendo las políticas públicas. Si ustedes tomaran los de su estado, aquí vemos, por ejemplo, en 2020, esos todos son datos del censo de 2020. Fallecieron más de 1 millón de personas, de las cuales 59% corresponden a hombres y 41% a mujeres. Aquí hay que tomar en cuenta el factor COVID. ¿Se acuerdan ustedes que cuando presentaban las gráficas, cuando en los momentos más duros de la pandemia, siempre nos decían que eran más hombres, los contagiados eran más hombres, por lo tanto los muertos, que las mujeres, ¿no?
Muchos se los achacaban a que los hombres eran los que salían a trabajar y las mujeres se quedaban, etcétera, etcétera. Y algunos decían, es que las mujeres tienen mejores hábitos de limpieza que los hombres. Entonces, esos diferentes roles inciden hasta en estos pequeños, grandes detalles de las muertes. Esta otra, la tabla de la derecha, también está muy interesante porque nos hablan cómo en un periodo de 15 años ha variado la participación de la mujer en la población económicamente activa. Ustedes ven, hay estados que, por ejemplo, en 2005, solamente el 41% de las mujeres en Baja California Sur tenían, pues, por decirlo así, un trabajo asalariado. Y en 15 años aumentó casi un 15%. O sea, en Baja California, de ser el 41, casi el 42%, pasó a ser el 56% de la población económicamente activa. Había que preguntar qué políticas públicas, qué acciones de gobierno se realizaron o se pusieron de acuerdo un día las mujeres en Baja California Sur y dijeron, vamos a salir a trabajar, ¿no? Yo veo, por ejemplo, mi estado, Puebla, en esa misma comparación, solamente aumentó un 3%, menos de un 3%, 2.6% de la población de las mujeres, ¿no? El estado de ustedes, Quintana Roo, prácticamente no se movió y el mismo 48%, que es un buen número, incluso disminuyó, si se dan cuenta, pasó del 48 al 48.4. ¿Qué significa esta tabla? Pues que más mujeres salen a trabajar, más mujeres reciben un sueldo, más mujeres llevan un mayor, contribuyen al gasto familiar, ¿no? No porque no, vuelvo a insistir, no porque el quedarse a trabajar no contribuya. Eso es una de las grandes injusticias que debe haber en una política pública. Ya es un problema reconocido, pero aún faltan muchísimos, creo que estamos en pañales, en que ese trabajo que se realiza pueda ser, ya está reconocido, sí, como un problema y como el gran trabajo que contribuye, pero políticas públicas que ayuden a que sea remunerado, a que sea retribuido, ¿no? Y no nada más el 10 de mayo, sino que todo el año pueda lograrse esa equidad en la casa, ¿no? A la inversa también, el cambio de roles que lo vemos en países como, sobre todo Europa, ¿no? Más que mismo Estados Unidos, ya hay un cambio de roles muy activo en donde el hombre ha dejado de ser obligatoriamente el proveedor. Ya hay muchas mujeres y lo ven en la cantidad de mujeres gobernantes en Europa, ¿no? Entonces ya ahí se va una transformación de roles y eso se refleja inmediatamente en cuando empieza a subir la población económicamente activa y eso lleva pues a hogares con mayores ingresos. Eso es uno de los grandes retos que significa el lograr la igualdad, mayores ingresos familiares, porque la mujer pues ya deja de ser la que se queda en casa, el hombre es el único obligado, ¿no? Ahora pues la vida se ha complicado tanto, pero estos números son muy reveladores. Vámonos rápidamente porque ya casi vamos a terminar esta hora. Aportación al PIB nacional, aquí vemos una tabla en general. Aquí vemos lo que yo les decía. Comparen el número de personas que ocupan las alcaldías en nuestro país de acuerdo en cada uno de los estados. Fíjense, por ejemplo, ustedes saben, Oaxaca es el estado que tiene mayor número de municipios. Súmenlos, 568, de los cuales 508 son hombres y solamente hay 60 mujeres. Puebla tiene 217 municipios y solamente hay 43 alcaldesas. Y así, vamos viendo. Ustedes, Quintana Roo, tienen 8 municipios y solamente no llegan ni al 50%, ¿no? Entonces, y así, en los congresos locales, saben ustedes que ya hay una ley que obliga a la igualdad. Esta gráfica está muy interesante, véanla. El grado promedio de escolaridad por sexo entre 2010 y 2020. En el 2010 había mujeres, había 8.5, su promedio de grado de escolaridad era 8.5, es decir, la primaria, 2 años de secundaria y la mitad del tercer año de secundaria, mientras que los hombres era 8.8. Prácticamente los hombres estaban terminando la secundaria y las mujeres sí, pero no.
Pero para el 2020, primero, se subió el nivel escolar en todo el país, de 9.6 para los hombres y de 9.8 para las mujeres. Es decir, las mujeres ya rebasaron a los hombres, ¿no? Y habría varias explicaciones. Habría varias explicaciones y una de las que yo le quiero, por eso decía que a veces sí hay que buscar las políticas públicas con la perspectiva de género. Cuando se implementa en sus diferentes versiones el programa que al último se llamó Prospera, que primero era Progresa y en medio se llamó Oportunidades, pues una de sus cuestiones era precisamente la perspectiva de género para que las niñas fueran incentivadas a que fueran a la escuela primaria, porque pues muchas veces los padres, obviamente, sobre todo en los municipios más rurales, pues no dejaban ir a las niñas a estudiar. Decían que eso era para los niños, que los que tenían que estudiar, porque las niñas se tenían que quedar en su casa. Ese fue el diagnóstico que se arrojó cuando se diseñó ese programa, que después se convirtió en un gran programa, porque tenía muchos temas de corresponsabilidad, donde los niños tenían que ir a la escuela, las niñas recibían un incentivo, bueno, las familias para que fueran las niñas, y felices los papás por dejar ir a sus hijas a la escuela, ¿verdad? Pero también tenían que ir al centro de salud, a hacerse chequeos, a recibir nutrientes, etcétera, etcétera. Y entre eso, pues podemos ver cómo sí contribuyó. Acuérdense que Progresa surge en el sexenio de Ernesto Zedillo en el 2007 y termina hasta el 2019, ¿no? Entonces, estos podrían ser algunos de los resultados que nos puede dejar una política pública con una perspectiva y una sensibilidad ante el género. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando se hacen las evaluaciones. Esto no es que lo diga yo porque creo o me late, ¿no? Sino las evaluaciones. Así como para hacer una política pública necesitamos un gran diseño, un gran diagnóstico, un diagnóstico que nos permita analizar qué cosa es factible, qué se puede hacer para poder diseñar una política pública y después implementarla y después evaluarla. Es muy importante contar con todos los elementos para hacer ese diagnóstico y poder lograr los resultados y las metas que se proponen. Bueno, eso ya más lo puse aquí como referencia. Saben ustedes precisamente que estamos viviendo una época ya donde prácticamente ya hay una igualdad paritaria, pero esto se logró a través de una ley que obligó a los partidos políticos a presentar 50% y 50% de candidatos, ¿no? Primero a nivel federal y ahora ha ido bajando ya a estados y municipios. Entonces, esa ley, eh, es lo que se llama una acción afirmativa, cuando para lograr cerrar una brecha y no se puede lograr de una manera natural, espontánea, pues es necesario darle un pequeño empujón, ya sea presupuestalmente y legislativamente, ¿no? Entonces, a través del diseño de los programas y a través de la implementación en materia legislativa y por último en la presupuestal, es como se logra la verdadera paridad. Es como se logra pasar de la igualdad, de la igualdad emblemática, de la igualdad donde se oye muy bonito en el discurso, pasar a los hechos, a la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es esto, lo que se refleja en los números. Pero cuando nada más queremos adornar el discurso y ponerle que vamos a luchar por la igualdad, y hay que se encargue el DIF, hay que se encargue, pues no, tiene que ser una política pública y tiene que ser una forma de gobernar transversal, teniendo esa sensibilidad para poder atender la problemática. En su material también van a encontrar aquí esta presentación eh, que nos da tanto el fundamento legal. Acuérdense que empezamos con una pregunta: ¿por qué es importante evaluar las políticas públicas con perspectiva de género? Bueno, rápidamente diremos, son por tres razones fundamentales. Una, hay un compromiso internacional de México dentro del marco de derechos humanos y de la inclusión y de la igualdad de género para que pueda promover todas estas políticas públicas e implementarlas para lograr cerrar brechas entre hombres y mujeres. Segundo, hace más eficientes y eficaces a los gobiernos.
y díganme que no las compañeras que están ahorita presentes, ¿no? Hace más eficiente, hace con una visión de mayor perspectiva que ayuda a mejorar la sociedad. Y tercero, logra la eficacia para el cumplimiento de cerrar brechas. Es decir, si nosotros no implementamos políticas con perspectiva de género, esa sociedad va a siempre adolecer de ese problema de política pública. Es un poquito complicado para nosotros que tenemos una visión más occidental, entender cómo todavía ese problema público no lo es en naciones, sobre todo el Medio Oriente, ¿no? En donde las mujeres, pues prácticamente, entre más conservadora o más extremista es la implementación de las leyes musulmanas, pues menos derechos tienen las mujeres, ¿no? Entonces, se nos hace muy difícil, a veces entender, por ejemplo, ahora que se salieron los norteamericanos de Afganistán, que decían, bueno, es que va a regresar la ley de los talibanes, y la ley de los talibanes dice que las niñas no pueden ir a la escuela, que no pueden salir las mujeres en televisión, que las mujeres para salir de su casa tienen que ir acompañadas de un hombre, que no pueden manejar, ¿no? Imagínense esa realidad en México, ¿no? Estábamos hablando de a lo mejor del siglo XIX o principios del siglo XX, cuando todavía había, cuando ni siquiera había igualdad para poder ejercer el voto. Por eso les digo que a veces las políticas públicas tienen que ir acompañadas con acciones afirmativas que permitan, más sobre todo en perspectiva de género, el lograr esa inclusión. Les recomiendo mucho revisar esta presentación de María Vallarta. Está muy interesante y muy ligera también. Entonces, para terminar la clase de hoy, vamos a decir la importancia de la evaluación y su necesidad para lograr políticas públicas asertivas y pertinentes. Tomé algunas frases de un documento que también les puse, en donde dice que ONU Mujeres, que es el organismo de la ONU, que se encarga de esto precisamente, de vigilar y acompañar a los países para lograr la igualdad, la equidad. La evaluación con enfoque de género se lleva a cabo con 3 objetivos principales e igualmente importantes que en conjunto sustentan la consecución de resultados. Aquí vamos a ver que es un medio, la evaluación, para demostrar que de veras hubo resultados. No, insisto, no se trata de que hacer un programa, se le pone ahí bien bonito, le ponen unas florecitas, le ponen una balanza donde está un hombre con una mujer y ya se logra un programa que busca la igualdad. No, tenemos también que medirse si se lograron los resultados. También nos da evidencias para poder, como le ponía el ejemplo de Prospera, si logró o no logró la meta de que mayores niñas fueran a la escuela primaria y siguieran sus estudios. Esas son las evidencias que nos debe arrojar una evaluación de una política pública con enfoque de género y nos permite aportar importantes lecciones aprendidas. Eso es, por ejemplo, en los sexenios anteriores, pues era muy visitado por los diferentes países y sobre todo por los que tenían a su cargo temas de política de desarrollo social o de inclusión o de igualdad, las instalaciones de Prospera y se les daba a conocer cómo y por qué y cómo se lograban esas, para que ellos tomaran esas acciones afirmativas y pudieran trasladarla en políticas públicas para sus países. Les puedo asegurar que Prospera fue, en sus diferentes nombres, siempre fue uno de los programas más evaluados por todas las instancias, tanto gubernamentales como académicas, como de fiscalización, para poder lograr estos 3 resultados. Encontrar si en verdad se estaba cumpliendo esos resultados en materia de alimentación, de escolaridad, de poder ir disminuyendo la brecha entre niños y niñas, que crecieran más sanos y obtener evidencias a través de esas evidencias se convertían en elementos que permitían mejorarla. Y además, como les decía, poder compartir esas experiencias. Eso es la importancia de la evaluación, como vamos a ir viendo de manera práctica en diferentes, en las diferentes sesiones.
Las evaluaciones de ONU Mujeres proporcionan evidencias en los procesos empleados a nivel global, nacional y de los resultados obtenidos respecto a productos, resultados e impacto. Acuérdense, los resultados se miden en el impacto y en los productos obtenidos. Vamos a ver también que deben tener sus indicadores para poder saber si están cumpliendo esas metas. Si yo voy a hacer una política pública en donde regale obsequie a los niños de más escasos recursos y a las niñas útiles escolares, pues primero que nada tengo que saber por qué voy a hacer esa política pública. Si voy a ir a las colonias o a los municipios, qué población, ahí viene el diagnóstico. Pero también quiero saber a cuántas personas voy a beneficiar. Porque imagínense, si le regalo a los niños y no van a la escuela, pues entonces esa política pública no va a ser ni política pública y mucho menos va a tener éxito, porque no vamos a encontrar ni resultados ni impacto. Y además, una cosa muy importante que vamos a aprender en esta semana, cómo deben ser las evaluaciones transversales, porque si decimos que un problema público no puede ser de una sola dependencia, sino que tiene que ser de todo el gobierno, también tenemos que hacer evaluaciones transversales, no solamente del área que está aplicando. Imagínense, si dijéramos, es que la igualdad de mujeres solamente corresponde en México, hay mujeres, o solamente al instituto en Quintana Roo encargado de esto, pues estaríamos dejando un gran problema con una sola dependencia y las demás, pues yo sigo con mis políticas ciegas, con mis políticas neutras. Si yo soy de seguridad pública, a mí no me interesa tener perspectiva de género para hacer una política pública que tome en cuenta a las mujeres. A mí son evitar robos, evitar homicidios, esa es mi política pública y no veo hombres y mujeres. Cuando hay diferencias, como ya vimos, tanto culturales, hasta físicas, hasta biológicas, entonces las políticas públicas en cada una de esas materias tienen que irse adaptando a esas diferencias para lograr resultados e impacto. ¿Y quién nos lo va a decir? Pues las evaluaciones. Acuérdense, como adelanto de la sesión de mañana, hay diferentes tipos de evaluaciones y hay diferentes momentos para poder hacer las evaluaciones. Dentro del ciclo de las políticas públicas, pues una de las más importantes son las evaluaciones que se hacen antes de implementar la política pública. Como resultado del diagnóstico, vamos a hacer una evaluación, ya sea a través de encuestas, análisis, etcétera, etcétera, o la metodología que se determine. Esa es la que normalmente se llama las evaluaciones ex ante, las que se realizan antes de que se implemente. Hay otras que se hacen durante la implementación. Esas nos permiten identificar si se está haciendo la implementación de manera correcta. Esas son evaluaciones integrales. Y al finalizar tenemos las que más nos van a interesar, las de desempeño, las de impacto, las que nos va a permitir decir que sí está funcionando o no está funcionando la evaluación de la política pública. Vamos a ver también la diferencia de qué es evaluar un programa presupuestario con una política pública. Ahí, en el primer video que les estoy dejando de este primer módulo, ahí nos habla un poco de eso. Y aquí está un símbolo que si ustedes lo ven, inmediatamente lo van a identificar y van a decir, sí, estamos viendo un tema de igualdad de género, ¿verdad? Porque aquí está la balanza de hombres y mujeres. Con eso terminaríamos el día de hoy y ya más les dejaría su primera sesión. Esta no me lo van a entregar a través de la plataforma cuando terminemos. Si quieren ustedes, el próximo lunes lo pueden subir en la plataforma y nos van a hacer una lectura, van a resumir la lectura, el video en una cuartilla, explicando en sus propias palabras los conceptos más importantes. Ustedes van a identificar los conceptos, van a hacer una pregunta y lo van a contestar con el material y con lo que hemos visto hoy. Entonces, por ejemplo, van a preguntar, ¿qué es género? Y con sus propias palabras, no me vayan a hacer copia y pega. Yo rápido me doy cuenta desde que daba clases en la universidad, me daba cuenta cuando nada más era un fusil, me van a decir, género, yo entiendo qué es esto, ¿no? ¿Qué es política pública? Yo entiendo que política pública es esto. ¿Cuál es la importancia? 5 preguntas que ustedes mismos van a sacar de todo el material y los van a contestar en no más de 5 renglones cada una y me van a hacer una cuartilla y me lo van a ir juntando para que no me lo estén mandando porque se lo voy a revisar. Y cuando yo tenga
sus 4 trabajos, sus 4 actividades, les voy a dar por bueno ese 80%. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, maestro. No. No sé si alguien quiera comentar algo de lo que hemos estado viendo, alguna duda sobre el material, sobre lo que, sobre las actividades, con toda confianza. Ya me pasé 8 minutos, bueno, empezamos 5 minutos más tarde, ¿verdad? No, Todo claro. ¿Perdón? Yo, Sí, adelante. fíjate que me llamó muchísimo la atención el que estabas platicando de política pública, agenda de gobierno. ¿Y Ajá. cuál era el tercero? O sea, esas tres, yo creo que es muy importante de pronto diferenciar Sí, esas tres ideas, porque es lo que nos va a dar el norte hacia dónde debemos trabajar o hacia dónde deben trabajar las instituciones, ok. ¿verdad? Porque en muchas Sí, ocasiones, cuando hablamos de política pública, pues creemos que todo es política pública y en el así es. discurso de las autoridades siempre van a mencionar la política pública, pero cuando primero es un problema público y luego pasa a ser parte de la agenda y luego pasa a ser parte de la actividad, el procedimiento cambia, ¿no? Has dado Entonces, en el clavo. Tú has dado en el clavo y yo no lo quería decir porque luego se oye así como medio despectivo, ¿no? Y ahora hay que tener mucho cuidado. Pero efectivamente, muchos de nuestros gobernantes, de mucha gente que está en el gobierno, piensa que política pública es todo lo que se hace. Y tenemos que diferenciar entre política de gobierno, política pública y política, o sea, la política pública es una ciencia. La política pública y al mismo tiempo es una herramienta y es un concepto que, como les decía, ayuda a tomar decisiones. Porque muchos gobernantes, sobre todo a nivel de presidentes municipales, los gobernadores creo que ya no, ¿verdad? Ni las gobernadoras, pero muchos presidentes y presidentas municipales, pues todavía gobiernan con el melate, ¿no? Pues me late que esto va a funcionar, pues me late que esto es una gran idea, ¿no? Y viene otro presidente, no, pues estaba bien tonto mi antecesor y quita lo que hizo y pone otras cosas, ¿no? Ya en los estados ya no casi, en los gobiernos estatales ya casi no pasa, pero en los municipales es muy común. Y cuando salen, así como dice Randy, dicen, es que vamos a hacer una política pública, estoy haciendo una política, cuando no saben realmente qué es una política pública. Y precisamente, pues o sea, no es otra cosa más que la solución de un problema concreto, una solución que utilizan los gobiernos para resolver un problema público en concreto, en específico. Todo lo demás, por ejemplo, la seguridad pública, por eso se llama pública, porque es para todos. O sea, ya la seguridad pública puedes hacer políticas públicas, por ejemplo, con perspectiva de género. Eh, yo me acuerdo hace muchos años en mi municipio, y ni siquiera fue un presidente municipal, fue un delegado de tránsito, se le ocurrió una idea, o sea, un delegado de tránsito, porque en esa época todavía el tránsito dependía del Estado. Entonces ven que ponen ahí su representante y el delegado implementó un programa que se llama Mujeres al Volante. Digo, esa era una política pública, porque realmente una de las cosas, imagínate, si decimos todavía que el problema público es que el rol social del género femenino es de que esté en su casa, como estamos viendo en la comparación de la PEA contra el número de habitantes, entonces imagínate también el número de mujeres que manejaban, y te estoy hablando de hace 20, 30 años, ¿no? No, fue un éxito tremendo, eran colas y colas de señoras, señoritas que iban a anotarse porque nadie en su casa les quería enseñar a manejar, ¿no? Entonces, a lo mejor él lo hizo empíricamente, este oficial a lo mejor lo hizo empíricamente, pero ahora si aplicamos ya más sustancialmente esto que tú bien señalas, pues te parte de una política pública. Y ahí te van los 3 momentos que se tienen para enfrentar o para resolver el problema público es cuando primero está en la agenda pública. La agenda pública es cuando sabes que existe el problema, pero no pasa de que los vecinos, los ciudadanos, los habitantes de un municipio tienen el problema. Cuando ya se traslada el problema al gobierno, se convierte en agenda política. Cuando dice el presidente o el candidato o la candidata, cuando yo sea presidente municipal, cuando yo sea diputado, voy a resolver este problema que me plantearon. Es decir, el problema ya existía, lo toma el político y ya
forma parte de su agenda, ya es de la agenda política. ¿Pero ya está resuelto el problema? No. Hasta que no se convierte en agenda de gobierno y se le asignan recursos, se convierte en una ley, se vuelve una política pública, ahí empezamos a ver ya la solución del problema, ¿no? Entonces, aquí la gran diferencia y el gran arte de gobernar o la gran ciencia de gobernar para nosotros sería entender cuál es el problema público y cómo lo vamos a resolver para que sea eficiente, eficaz y dentro de un marco de legalidad. Y además contando con la participación ciudadana, pero además, si quieres, con perspectiva de género. Y ahí vamos a resolver ese problema público. ¿Cuáles? Eso los vamos a ver en las próximas clases y vamos a ir poniendo ejemplos. ¿Te parece bien así, Randy? ¿Sí quedó claro? Agenda política, agenda pública, agenda política y agenda de gobierno. Es la ruta para transitar hacia políticas públicas exitosas. Súper bien, Juan Manuel. Muchas gracias. No, al contrario a ti. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta, duda, comentario? ¿O no se entendió nada? Bueno. Todo muy interesante. Sobre la actividad, ¿es hacer una cuartilla y adicional a eso sacar las 5 preguntas? No. Para que no se me quiebre mucho la cabeza y no nos extendamos mucho, 5 preguntas que abarquen una cuartilla. Yo digo una cuartilla porque sea tamaño de una hoja, ¿no? Y no lo vayan a llenar, pero me interesa que ustedes entiendan los conceptos y que me los interpreten. O sea, que ustedes hagan su propia interpretación de estos conceptos que vimos a través de 5 preguntas. Nada más le ponen ahí su nombre y los van juntando y ya el próximo lunes hacen el envío del paquete de las 4 actividades. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Bueno, por aquí tenía algún comentario. Aunque actualmente las alcaldías sí tienen... sí, es lo que les decía. Ya las acciones afirmativas que empezó a nivel federal con la ley que obligó que los partidos presentaran 50% para las diputaciones federales, para el Senado y ahora también para las gobernaturas, se ha trasladado a leyes estatales que también ya obligan a que haya esa representación. Pero si lo ven ustedes, en los números del 2020 todavía era muy baja la participación, porque existe ese, que luego hablaremos de que los partidos mandan a los municipios que van a perder a mujeres y a los hombres los mandan a los partidos, a los municipios donde van a ganar, ¿no? Entonces yo no sé cómo sea por allá, pero aquí en Puebla ya llevamos 3 elecciones discutiendo sobre lo mismo. Muchas gracias y disculpen que me pasé del tiempo, pero la verdad me apasiona mucho estos temas, me apasiona mucho hablar con los estados, con los municipios, porque creo que ahí está la clave de mejoramiento de nuestro país. Cuando los funcionarios en los estados y en los municipios adopten, tomen, se casen con estos conceptos y vayan haciendo mejores sociedades. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Nos vemos mañana a las 6. Gracias, linda noche.